Bueno, muy buenas noches, ingeniero Frank. Eh, pues los integrantes de este grupo son Ceballos Zambrano José Javier y mi persona, señor Flores Manuel Alejandro. El tema que usted nos dio para exponer es de PostgreSQL. Una pequeña introducción sería que del PostgreSQL, es decir, es un gestor de bases de datos orientados a objetos muy conocido en torno a lo que se refiere a un software libre, ya que se cumple los siguientes estándares SQL 92 y el SQL 99. Lo cual se sitúa en el gestor de base de datos Postgre, ya que se desarrolló en la universidad, como podemos ver aquí, que dice la Universidad de Berkeley, en la cual se abandonó un favor de PostgreSQL a partir del año 1994, la cual se distribuye bajo licencia BSD, la cual permite lo que es el uso de la redistribución, una versión del PostgreSQL que se ha utilizado durante la redacción a este material, ya que es un ejemplo es la de 7.4, la última versión en la cual se establece en este dicho momento. Aunque no cuenta con ningún problema al momento de ejecutarlo en versiones anteriores, como por ejemplo la de 7.0. Bueno, en lo que se refiere a lo que es tipo de gestor, pues tenemos lo que son el procesador x64 y el procesador x86. En el procesador x64 tenemos el AMD, el Octeron, AMD Athlon 64, el Intel Xeon, que es compatible con el Intel M64T, el Intel Pentium 4, que es compatible con el M64T. En lo que es el procesador x86, pues podemos ver que es compatible con el Pentium 3 o ya sea superior a este. En lo que nos referimos en las características, tenemos las más principales. Por ejemplo, es un sistema de base de datos relacionado a alta disponibilidad, que es capaz de funcionar de manera a dicho servidor, que es una de las principales características en las cuales las empresas en estos momentos están buscando. Lo que es en alta concurrencia es que sea capaz de atender a muchos clientes de manera rápida, pero al mismo tiempo tener esa misma información en sus tablas y sin ser bloqueadas. También tenemos lo que es un soporte múltiple de tipos de datos de manera nativa. Esto nos ofrece los tipos de datos que son habituales al sistema de gestores. Además, entre otros competidores, otras empresas, porque se manejan con diferentes direcciones de IP. En lo que es los soportes triggers, la cual se permite definir eventos y la cual se generan acciones cuando esto dispara. Por ejemplo, lo que es acciones es, por ejemplo, una empresa a la cual uno desea comprar tantas acciones, la cual debe tenerla de manera rápidamente e invertirlas. Y estos datos de ley tienen que tenerlos bien almacenados. Como por ejemplo en la otra característica es el trabajo con vistas, que estos se pueden consultar de datos de manera diferente al modo que se almacena, lo cual necesitan que sea un almacenamiento muy seguro, porque la cual se pueden perder o se pueden hackear al mismo momento. Tiene un objeto relacional que nos permite trabajar con datos como si fueran objetos, y estos ofrecen dicho mecanismo orientados a objetos como la herencia de tablas. Soportes para datos distribuidas, que el trabajo con transcripciones se asegura, estas tendrán éxito
cuando se pueden realizar en tipos momentos de sistemas involucrados, ya sea. Bueno, y como la última tenemos que es un soporte de cantidad de lenguajes, la cual podemos ver que se trabaja en funciones diferentes, la cual este servidor se puede ejecutar en diferentes tipos de lenguajes, como tenemos ya sea el C++, el Java o el Python. A continuación, mi compañero Javier va a seguir comentándole más sobre nuestro tema del PostgreSQL. Buenas noches. Voy a hablar un poco sobre lo que es requerimiento mínimo del gestor en lo que es arquitectura y el requerimiento de hardware. Bueno, los requerimientos mínimos con los que debe cumplir una máquina para poder instalar PostgreSQL es que debe tener 8 megabytes de memoria RAM, 30 megabytes de espacio de disco duro para el código fuente, 5 megabytes de espacio en disco duro para la instalación de los ejecutables, 1 megabyte extra para la base de datos básicas y 3 megabytes de espacio en disco duro para el tarball con el código fuente. A esto le podemos añadir que, bueno, debe tener un protocolo REC, TCP, debe tener un protector con una resolución al menos de 800 por 600. Es muy indispensable en lo que se refiere. Y bueno, debe tener una arquitectura del sistema de 32 a 64 bytes. Bueno, aplicaciones que actualmente utilizan el gestor. Bueno, hablamos sobre lo que es el Postgres. Postgres puede funcionar en múltiples plataformas, en general en todas las modernas basadas en Unix, a partir de la próxima versión 8.0. Bueno, actualmente es su segunda beta. También en Windows de forma nativa. Para las versiones anteriores existen versiones binarias en este sistema operativo, pero no tienen respaldo oficial. Bueno, también podemos decir que el PostgreSQL, bueno, es una de las soluciones más veteranas, bueno, y con un código abierto muy eficaz y muy objetivo en lo que se conoce en este campo. También es una de las más populares. Como conclusión, podemos decir que el Postgres, bueno, consta con características muy eficientes y muy buenas para el momento de su funcionalidad y bueno, da para que se pueda ejecutar de una manera muy buena. El Postgres le supera en algunos aspectos a otros lenguajes de programación. Eh, También se trata de un sistema que puede usar tanto usuarios novatos como expertos. Para estos dos tipos eh, está este Progress, gracias a que consta con diversas herramientas administrativas que se pueden maniobrar de una forma muy fácil. Esto es una de las conclusiones que podemos tomar en cuenta. También podemos decir que en el gestor de base de datos, este Postgres es muy poderoso, es muy avanzado y muy completo. Eh, Tiene buena funcionalidad y consta de buenos puntos que nos pueden facilitar en cualquier momento y en cualquier trabajo que podamos implementarlo. Y también se puede decir que si se utiliza adecuadamente puede darnos muy buenos resultados a la hora de montar bases de datos relacionales e incluso no relacionales si utilizamos Johnson. Gracias. Bueno, vamos a mostrar los reactivos. Bueno, el primero es verdadero y falso. Yo le voy a decir la pregunta y mi compañero Alejandro va a dar la respectiva respuesta. Bueno, como le dije, primero es verdadero y falso. Los requerimientos mínimos con que debe cumplir una
máquina para poder instalarla es con 4 megabytes de memoria RAM. Pues la respuesta sería falso, porque para instalar esta dicha máquina, uno de los requerimientos, como se había dicho, se necesita tener como mínimo 8 megabytes de memoria RAM para poder instalarla. 2. Complete. El PostgreSQL puede funcionar En múltiples, plataformas en general, en todas las modernas, basadas en, Unix, a partir de la próxima versión 8.0. 3. Seleccione. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de un gestor de PostgreSQL? A. 8 megabytes de RAM. B. Actualizaciones de software. C. 30 megabytes de espacio en disco duro. D. Un soporte de triggers. E. 1 megabyte extra de base de datos. O F. Ninguna de las anteriores. Tenemos 4 respuestas o 4 asteriscos, 4 opciones, la cual es una es FCAE, la 2 es CFB, la 3 es CA, la 4 EAD. Bueno, la respuesta de esta pregunta es la número 3, que tiene la opción ECA, porque se necesita tener 1 megabyte extra para base de datos. Se necesita también tener 30 megabytes de espacio en lo que es disco duro y 8 megabytes de lo que se refiere a memoria RAM. 4. Relaciones. Aquí vamos a relacionar el concepto con el tema. 1. Es capaz de atender a muchos clientes al mismo tiempo. 2. Permite definir eventos y genera acciones cuando estos se disparan. 3. Trabaja con sus datos como si fueran objetos. 4. Pueden consultar sus datos de manera diferente al modo en que se almacenan. Las opciones son A, alta concurrencia; B, objeto relacional; C, trabajo con vista; y D, soporte de triggers. Bueno, relacionando cada concepto con su cada alternativa, pues en la que es la número 1, es capaz de atender a muchos clientes al mismo tiempo. Esa se relaciona con lo que es alta concurrencia. Dice, permite definir eventos y genera cuando esto se dispara. Ya, esa de ahí sería con la de soporte triggers. Trabaja con sus datos como si fuera objetos. Esa se refiere a lo que es esa se refiere a lo que es el objeto relacional. Y ahí por último, la que se puede consultar con sus datos de manera diferente al modo que se almacena, sería lo que es respectivamente con el trabajo con vista. Pues, muchas gracias, licenciado Gracias. don Fran Aquino, pues este sería nuestro tema. ¿Alguna sugerencia o algún comentario? Pues será bienvenido sea para seguir mejorando, ya sea tanto en los reactivos o cualquier inquietud que usted tenga, pues nos haga dar a conocer. Y esperamos cumplir con todos los puntos de la rúbrica.